Mi nombre es Teresa, tengo 55 años, y hoy voy a contarte algo que nunca imaginé que algún día saldría de mi boca. Llevo demasiado tiempo guardando este secreto, tanto que en ocasiones sentí que me consumía por dentro. Hay historias que parecen condenadas al silencio, porque quien las vive sabe que si llegaran a la luz, el juicio sería implacable. Yo he callado por años, temiendo ser señalada, temiendo ser destruida por las lenguas afiladas de un pueblo pequeño donde todo se sabe y nada se perdona. Pero también aprendí, con los años, que guardar tanto dolor puede matarte lentamente. El silencio se vuelve un veneno que corre por las venas, y un día descubrí que si no lo expulsaba, si no lo contaba, terminaría apagándome sin que nadie se enterara de quién fui de verdad. Por eso hoy me atrevo. Porque sé que en algún rincón alguien me escuchará sin juzgarme, alguien que también carga con culpas, con deseos reprimidos, con heridas invisibles. Y a esa persona quiero hablarle. Yo nací y crecí en un barrio humilde. Allí las casas eran tan pegadas unas a otras que hasta las discusiones de pareja de los vecinos se escuchaban a través de las paredes. Era un lugar donde todos se conocían, donde los chismes corrían más rápido que el agua por la canaleta cuando llovía. En ese ambiente crecí, aprendiendo desde pequeña que lo más importante no era ser feliz, sino aparentar serlo. Me casé joven, como tantas mujeres de mi generación. Mi esposo era un hombre trabajador, cumplido en sus responsabilidades, pero frío, distante, incapaz de ofrecerme una palabra de ternura. Con él construí un hogar que nunca fue realmente un hogar. Tuvimos hijos, y a ellos dediqué mi vida entera. Fueron mi razón para seguir adelante, aun cuando las noches eran tan largas que sentía que el alma se me congelaba. Pero los hijos crecen. Y un día descubrí que la casa se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada habitación parecía gritarme que estaba sola, que ya no había risas infantiles ni carreras por los pasillos, solo recuerdos que dolían más de lo que consolaban. Mi esposo había conseguido trabajo en otra ciudad. Apenas regresaba de vez en cuando, cargado de cansancio, de indiferencia, de una lejanía que no era solo física, sino también emocional. Yo ya no lo esperaba. Había aprendido a vivir con la ausencia como quien aprende a convivir con una cicatriz que nunca se borra. Me miraba al espejo y lo que veía me entristecía. Una mujer con la piel cansada, con el cabello entrecano, con los ojos apagados. Una mujer que había dado todo por los demás y se había olvidado de sí misma. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró con deseo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo que era hermosa, que merecía ser amada? No podía recordarlo. Fue entonces cuando apareció él. El hijo de mi vecino. Un joven de 26 años, lleno de energía, de vitalidad, con esa sonrisa desbordante que parecía iluminar los rincones más oscuros. Lo había visto crecer desde niño, jugando en la calle con una pelota, trepando a los árboles del barrio, saludando con timidez. Jamás me pasó por la mente que algún día, mucho después, ese mismo muchacho se convertiría en la chispa que encendería un fuego dentro de mí que yo creía apagado para siempre. Al principio fue todo inocente. Tocaba la puerta para ofrecerme ayuda, cargar las bolsas del mercado, arreglar una llave de agua que goteaba, mover algún mueble pesado. Yo lo aceptaba agradecida, pensando que simplemente era un buen muchacho, educado, atento. Pero con el tiempo empecé a notar algo diferente en sus gestos. Se quedaba mirándome más de lo normal. Me escuchaba con atención, como si cada palabra que saliera de mi boca tuviera un valor especial. Y yo, que llevaba años siendo invisible, empecé a sentirme vista de nuevo. Recuerdo una tarde en particular. Yo había decidido pintar una de las habitaciones para distraerme, para darle un poco de color a mi vida gris. Él se ofreció a ayudarme. Pasamos horas entre risas, manchándonos de pintura, jugando como niños sin darnos cuenta. Y en medio de esa complicidad inesperada, de repente me miró fijamente y me dijo en voz baja: «Doña Teresa, usted es más bonita de lo que creí».
Me quedé helada. Nadie me decía algo así desde hacía décadas. Mi esposo jamás tuvo esas palabras para mí. Sentí que la sangre me subía al rostro, que el aire se me escapaba de los pulmones. Reí nerviosa, intentando disimular, restarle importancia, pero por dentro algo se movió. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, recordando su mirada, su voz, esas palabras que habían calado tan hondo. ¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo era posible que un muchacho tan joven me hiciera sentir cosas que creía olvidadas? Intentaba convencerme de que solo había sido una ocurrencia, una frase sin importancia, pero en mi interior sabía que no era así. Había algo en sus ojos que me decía que lo había dicho en serio. Los días siguientes me sorprendí a mí misma esperándolo. Cada vez que escuchaba pasos afuera de mi casa, mi corazón se aceleraba pensando que podía ser él. Cada visita se convirtió en una bocanada de aire fresco en medio de la rutina asfixiante. Y aunque me repetía una y otra vez que aquello era imposible, que estaba mal, que él era mucho menor que yo, no podía evitarlo. Mi soledad era un terreno fértil para que cualquier muestra de afecto floreciera con fuerza. Un día, mientras conversábamos en la sala, me di cuenta de que lo estaba observando de una manera distinta. Sus facciones jóvenes, su sonrisa franca, sus manos fuertes, y me odié por pensarlo. Me odié por dejar que mi mente divagara hacia territorios prohibidos. ¿Qué clase de mujer era yo? ¿Acaso me había vuelto tan débil, tan necesitada, que empezaba a ver a un muchacho como una salida? Me levanté bruscamente y busqué cualquier excusa para terminar la conversación. Pero cuando se fue, me quedé parada frente a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome qué estaba ocurriendo conmigo. La respuesta llegó poco a poco, en las semanas siguientes. Cada vez que venía, me hacía reír. Me escuchaba como nadie lo había hecho antes. Me contaba sus sueños, sus planes de vida, sus miedos. Y en esa complicidad empecé a sentirme viva de nuevo. Ya no era la mujer invisible, ya no era solo la esposa de alguien ausente o la madre de hijos que se habían marchado. Era yo. Una mujer que todavía podía despertar ternura, atención, incluso deseo. Y esa revelación me asustaba tanto como me emocionaba. No sé exactamente en qué momento empecé a sentir que lo necesitaba más de lo que debía. Quizás fue esa tarde en que lo vi entrar con el cabello mojado por la lluvia y una sonrisa que parecía retar a la tristeza que me habitaba desde hacía tantos años. O quizás fue mucho antes, cuando su voz joven me devolvió un eco de vitalidad que yo creía extinguido. Lo cierto es que con cada visita suya mis defensas se debilitaban, y yo lo sabía, lo presentía, lo temía. Recuerdo con claridad la primera noche en que el destino nos puso a prueba. Ese día hubo un apagón en el barrio. La luz se fue sin previo aviso, y como siempre, los vecinos se asomaban a las ventanas para comentar entre risas nerviosas la desgracia compartida. Yo estaba sola en casa, rodeada de un silencio espeso, iluminando la sala con un par de velas que parecían insuficientes para espantar mis fantasmas. De pronto, escuché un golpe suave en la puerta. Cuando abrí, allí estaba él. Traía en la mano una linterna apagada y una bolsa con pan que había comprado en la tienda. Vine a ver si estaba bien, doña Teresa, me dijo con esa naturalidad que me desarmaba. Lo dejé pasar, y juntos nos sentamos en la sala, frente a las velas. Esa noche conversamos como nunca antes. Me habló de sus sueños de estudiar en la capital, de su deseo de dejar atrás el estigma de ser el hijo de fulano y convertirse en alguien por sí mismo. Yo lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra suya era una semilla que germinaba dentro de mí. Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba con esa sinceridad, con esa ilusión de futuro. En un momento, se quedó callado. Yo lo miré y descubrí que sus ojos estaban fijos en los míos, intensos, profundos, como si intentaran leer lo que mi alma escondía.
Mi instinto me gritaba que apartara la mirada, que bajara los ojos como había aprendido a hacerlo toda mi vida. Pero no lo hice. Me quedé atrapada en esa conexión silenciosa que lo decía todo. De pronto, sentí su mano sobre la mía. Fue un contacto breve, tembloroso, pero suficiente para que mi corazón estallara en un redoble que me dejó sin aire. Quise retirarla, quise decir algo, pero no pude. Era como si mi cuerpo hubiera decidido por mí, como si las cicatrices del pasado clamaran por ese roce sencillo, humano, que tanto tiempo había anhelado. ¿Por qué baja siempre la mirada cuando la miro?, me preguntó en voz baja, con un tono que parecía un susurro al oído. Me quedé muda. Tragué saliva y apenas alcancé a responder. Porque no estoy acostumbrada a que me miren de esa forma. Él sonrió, y con una seguridad que me estremeció, contestó. Debería acostumbrarse. Porque lo merece. Esas palabras quedaron grabadas en mi pecho como un tatuaje invisible. No dormí esa noche. Daba vueltas en la cama, preguntándome qué estaba ocurriendo. Me odiaba por permitir que un joven así removiera mis cimientos, pero al mismo tiempo, sentía una emoción tan intensa que no podía contenerla. Los días que siguieron fueron un torbellino de contradicciones. Intenté poner distancia. Evitaba abrir la puerta cuando tocaba, me inventaba excusas para no aceptar su ayuda. Pero él insistía. Llegaba con cualquier pretexto, una bolsa de frutas, una herramienta para arreglar algo, una conversación ligera sobre el clima. Y yo, débil, terminaba cediendo. Cada encuentro era un nuevo paso hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Una tarde lluviosa, como dictada por el destino, ocurrió lo inevitable. Yo estaba sola, mirando la lluvia golpear con furia los techos de lámina, cuando escuché golpes en la puerta. Al abrir, lo encontré empapado, con la camisa pegada al cuerpo, los ojos encendidos de algo que no supe descifrar al instante. Discutí con mi madre, me dijo con voz quebrada. No sabía a dónde ir. Lo hice pasar, le di una toalla y un cambio de ropa de mi hijo que aún guardaba en el armario. Mientras se secaba, mi corazón latía como un tambor en el pecho. No quería mirarlo, pero cada vez que entraba y salía de la habitación, mis ojos lo buscaban sin permiso. Cuando regresó a la sala, se sentó frente a mí, en silencio. De pronto, tomó mis manos entre las suyas. No sé qué haría sin usted, susurró. Y en ese instante, todo lo que habíamos contenido se desbordó. No hubo palabras, solo un silencio cargado de emociones reprimidas durante demasiado tiempo. Nuestros labios se encontraron en un beso largo, intenso, lleno de miedo y de deseo. Fue como abrir una compuerta que había estado sellada por años. Mi mente gritaba que aquello estaba mal, que era un error imperdonable. Pero mi cuerpo, mi corazón, mi alma entera pedían más. Esa noche se rompió el muro que habíamos intentado sostener, y al amanecer lo vi dormir a mi lado, con el rostro sereno, con la paz de quien no conoce aún el peso del mundo. Yo, en cambio, sentía una mezcla de ternura y de angustia. Sabía que habíamos cruzado un punto sin retorno. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Había momentos en los que me sentía dichosa, como si hubiera recuperado la juventud que la vida me había robado. Me sorprendía a mí misma riendo, cantando mientras cocinaba, arreglándome con ilusión frente al espejo. Era como si hubiera vuelto a nacer. Pero también estaba la otra cara. La culpa me perseguía como una sombra. Cada vez que escuchaba pasos en la calle, cada vez que una vecina me saludaba con demasiada curiosidad, pensaba que nos habían descubierto. El remordimiento me robaba el sueño, me hacía mirarme al espejo y preguntarme quién era esa mujer que se atrevía a desafiar las normas, que se dejaba arrastrar por un deseo prohibido. Él, en cambio, parecía vivirlo con una calma desconcertante. Venía a verme con la misma naturalidad de siempre, hablaba de sus sueños,
de sus planes de futuro, como si lo nuestro fuera lo más normal del mundo. Una tarde, mientras recogíamos leña para el horno, me miró con seriedad y me preguntó: ¿por qué siempre actúa como si tuviera miedo de algo? Me quedé en silencio unos segundos, hasta que finalmente me atreví a confesar. Porque sé que lo nuestro no está bien. Porque tengo miedo de que un día te canses, te vayas, y me quede más rota de lo que ya estaba antes de que llegaras. Él dejó la leña en el suelo y me tomó de los brazos con firmeza. No piense así. Yo no vine a su vida para dejarla. Vine para quedarme. Sus palabras me hicieron llorar. Nunca nadie me había hablado así, con esa convicción, con ese amor que desafiaba todo. Lo abracé con fuerza, como si ese gesto pudiera detener al destino. A partir de entonces, nuestra relación cambió de tono. Ya no era solo compañía, ya no eran solo conversaciones. Había miradas que se prolongaban más de lo debido, silencios cargados de fuego, caricias furtivas que me hacían estremecer. Pero también llegaron las primeras señales de peligro. Su madre comenzó a sospechar. Lo notaba en la manera en que me observaba cuando me saludaba, en sus preguntas disfrazadas de cortesía. Mi hijo pasa mucho tiempo con usted, ¿verdad?, me dijo un día con una sonrisa que no era sonrisa, sino amenaza. Yo respondí con evasivas, pero por dentro el miedo me devoraba. Ese miedo, lejos de alejarme de él, me unía más. Era como vivir al borde de un abismo, y cada día me volvía más adicta a esa sensación. Una noche, mientras caminábamos juntos por un sendero oscuro, escuchamos voces a lo lejos. Eran unos vecinos que regresaban del río. Lo tomé del brazo y lo empujé detrás de unos arbustos. Mi corazón latía como un tambor desbocado, mientras ellos pasaban sin vernos. Cuando las voces se alejaron, él comenzó a reír suavemente. Ve. Nadie nos vio. Debería relajarse. Pero yo no podía reír. Para mí, aquello era una prueba de lo frágil que era nuestra burbuja. Y sin embargo, también me di cuenta de algo: el miedo me excitaba de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si la adrenalina se mezclara con el deseo y creara una droga imposible de resistir. Con el tiempo, nuestra pasión creció como un fuego indomable. Pasábamos horas conversando, riendo, soñando. Había noches en las que me decía que quería gritarle al mundo lo que sentía por mí, y yo lo detenía con lágrimas en los ojos, rogándole que no lo hiciera. El mundo no lo entendería. Nos destruiría, le decía. Y él, con rabia en la voz, respondía: entonces que arda el mundo. Yo lo besaba para callarlo, porque no podía soportar esa mezcla de amor y desafío que me desarmaba. Pero en el fondo, sabía que el destino estaba preparando sus trampas. Los días que siguieron fueron una montaña rusa entre la felicidad y el miedo. Yo me sentía viva, rejuvenecida, con un brillo en los ojos que hacía años no veía en mí misma. Me cuidaba, me arreglaba con ilusión, hasta empecé a usar perfumes que tenía guardados en el armario, como si quisiera volver a ser la mujer que una vez fui. Pero al mismo tiempo, cada paso que daba estaba cargado de temor. Sabía que en un pueblo pequeño nada pasa desapercibido, que las miradas curiosas son como cuchillos, y que los rumores vuelan más rápido que el viento. Intentábamos ser discretos. Él llegaba con la excusa de ayudarme a arreglar algo o de traerme comida del mercado. Pero en un lugar donde todos se conocen, donde cada movimiento es observado, la discreción es apenas una ilusión. Una tarde, mientras estaba en el mercado comprando verduras, escuché a dos mujeres hablar en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que yo alcanzara a oírlas. ¿Has visto que el hijo de Marta pasa mucho tiempo con la Teresa?, dijo una de ellas. Sí, y siempre entra a su casa de noche, respondió la otra, con una sonrisa maliciosa. Mi cuerpo se heló. Fingí que no escuchaba, que estaba concentrada en escoger tomates,
pero por dentro el corazón me golpeaba con fuerza. Supe en ese momento que el veneno del rumor ya había empezado a circular. Esa noche, cuando él vino a verme, le conté lo ocurrido. Estaba temblando de miedo, con la sensación de que todo se nos escapaba de las manos. Él, en cambio, parecía imperturbable. «Déjelas hablar», me dijo con firmeza. «La gente siempre habla. Lo único importante es lo que sentimos nosotros». Quise creerle, pero no podía. Sabía que el juicio de un pueblo puede ser más cruel que cualquier condena. Y lo peor era que yo no era la única que podía salir herida. Él era joven, tenía un futuro por delante, y yo temía estar arruinándoselo. Pasaron unos días hasta que ocurrió lo inevitable. Una mañana, mientras preparaba café, escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí, me encontré con su madre, Marta. Tenía los ojos encendidos de rabia, los labios apretados, el rostro duro como una piedra. Sin pedir permiso, entró a mi casa. Se plantó frente a mí y sin rodeos me dijo: «Sé lo que está pasando. Sé lo que usted está haciendo con mi hijo». Sentí que me faltaba el aire. Intenté negarlo, tartamudeando excusas. No es lo que parece, usted está confundida». Pero ella no me dejó continuar. «No me tome por tonta. Mi hijo no es el mismo. Pasa demasiado tiempo aquí, se le nota en los ojos, en la manera en que la mira. No voy a permitir que usted destruya su vida con sus locuras». Sus palabras fueron cuchillos que se clavaban en mi pecho. Quise defenderme, decir que no era como ella pensaba, pero no había manera de ocultarlo. La verdad estaba escrita en mis gestos, en mis silencios. «Si no termina con esto», continuó con voz amenazante, «me encargaré de que todo el pueblo lo sepa. Y créame, Teresa, no voy a descansar hasta verla arrastrada por la vergüenza». Luego se marchó, dejándome paralizada en medio de la sala. Me sentí como una criminal descubierta, como alguien que había cometido el peor de los pecados. Me desplomé en una silla y lloré en silencio, con las manos temblando. Cuando él vino esa tarde, le conté lo ocurrido. Esperaba que reaccionara con miedo, que se diera cuenta del peligro. Pero en lugar de eso, estalló de furia. «Ella no puede decidir por mí», gritó. «Yo no soy un niño, soy un hombre, y la amo». Sus palabras me hicieron llorar, pero no de alegría, sino de dolor. Porque entendí que aunque él estuviera dispuesto a desafiarlo todo, la vida no siempre funciona con la fuerza del amor. Sabía que las palabras de su madre no eran una amenaza vacía. En un pueblo como el nuestro, un rumor puede marcar a alguien para siempre, cerrarle las puertas, arruinarle el futuro. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre el deseo de seguir aferrándome a lo que me hacía feliz y el instinto de protegerlo, aunque eso significara perderlo. Los días siguientes se volvieron una tortura. Él insistía en verme, en pasar tiempo conmigo, en demostrarme que lo nuestro podía sostenerse. Yo, en cambio, empecé a inventar excusas, a poner distancia, a rechazarlo con dolor. Me dolía en el alma ver la tristeza en sus ojos, escuchar la rabia en su voz cuando me decía que no lo apartara. Pero sentía que debía hacerlo. Intentaba convencerme de que así era mejor. Que renunciar ahora nos salvaría de un sufrimiento mayor después. Pero cuanto más intentaba alejarme, más lo necesitaba. Era como una adicción, bastaba una mirada suya, un gesto, para derrumbar todas mis defensas. Una tarde, mientras él estaba en mi casa ayudándome a reparar la puerta del patio, escuchamos pasos afuera. Eran unos vecinos que pasaban por la calle. Nos miramos con pánico y él me tomó de la mano. En ese momento sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre nosotros. Pero ellos siguieron de largo, ajenos a lo que ocurría dentro. Cuando se fueron, él comenzó a reír suavemente, tratando de quitarle peso al miedo. «Ve»,
Nadie nos vio. Debería dejar de temer tanto. Pero yo no podía reír. Para mí, cada pequeño descuido era un recordatorio de lo frágil que era nuestra burbuja. Sabía que tarde o temprano todo se sabría. Y así fue. Un domingo en la tarde, mientras yo cocinaba, volvieron a golpear la puerta con violencia. Era Marta, su madre, pero esta vez no venía sola. Lo traía a él detrás, con el rostro serio, casi desafiante. Entró gritando, acusándome de bruja, de haberlo embrujado, de aprovecharme de su juventud. Me insultó con palabras que jamás había escuchado dirigidas a mí. Yo intentaba defenderme, pedirle que se calmara, pero era inútil. Fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Él se interpuso entre nosotras, con la voz firme, y gritó: «Ya basta, madre. Yo la amo. Y nada de lo que diga va a cambiarlo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un trueno que parte en dos la calma. Yo me quedé helada, mirándolo, con el corazón desbocado. Ella, en cambio, lo miró con ojos llenos de rabia y de dolor. «¿Cómo puedes decir eso?», le gritó. «¿Cómo puedes manchar mi nombre y el tuyo con semejante deshonra?». Él no respondió. Solo me miró a mí, con una ternura que me partió en 1000 pedazos. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. El rumor se extendió como fuego en rastrojo. Al día siguiente, el pueblo entero murmuraba. Cuando salí al mercado, sentí todas las miradas clavadas en mí. Algunas mujeres me insultaban al pasar, otras se apartaban como si fuera una peste. Los hombres me observaban con una mezcla de desprecio y deseo. Me convertí en el escándalo del pueblo, en el tema de conversación en cada esquina. Él, en cambio, caminaba con la frente en alto. Lo vi desafiar las miradas, ignorar los comentarios, como si lo que sentía por mí le diera una fuerza indestructible. Eso me conmovía, pero también me aterraba. Porque sabía que tarde o temprano, esa fuerza se quebraría bajo el peso de todos. Fue en ese momento cuando comprendí que debía tomar una decisión. No por mí, sino por él. Yo ya había vivido demasiado, ya había cargado con demasiadas cicatrices. Pero él tenía un futuro, tenía sueños, tenía toda una vida por delante. No podía permitir que se la arruinara por mí. Esa noche, cuando vino a verme con esa sonrisa que me desarmaba, le pedí que se sentara. Mis manos temblaban, mi voz apenas podía sostenerse. «Esto tiene que terminar», le dije con el alma hecha pedazos. Sus ojos se llenaron de desconcierto y de dolor. Intentó protestar, pero lo interrumpí con lágrimas en los ojos. «¿No entiendes? Si seguimos así, van a destruirte. Yo ya he vivido bastante, he soportado de todo, pero tú tienes un futuro. No puedo condenarte por este amor». Él cayó de rodillas frente a mí, suplicando que no lo dejara. Sus lágrimas se mezclaban con las mías, y ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Lo abracé con fuerza, con la certeza de que lo estaba perdiendo para salvarlo. Cuando se marchó esa noche, me quedé sola, sintiendo que una parte de mí se había arrancado para siempre. Me encerré en mi casa, evitando las miradas, los comentarios, las burlas. Lloraba en silencio, empapando la almohada con lágrimas que parecían no tener fin. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. Después de aquella noche en que lo despedí con el corazón roto, mi vida se volvió un desierto. Era como si me hubieran arrancado el alma, como si cada rincón de la casa llevara impregnado su presencia. El olor de su ropa que alguna vez quedó en el tendedero, la taza que solía usar cuando me visitaba, el eco de su risa en la sala, todo era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Me levantaba cada mañana con los ojos hinchados de tanto llorar. Intentaba ocuparme en las tareas de la casa, en pequeños trabajos para ganarme la vida, pero nada lograba llenar el vacío que me consumía.
Caminaba por las calles con la cabeza gacha, soportando las miradas inquisitivas, los cuchicheos, los insultos disfrazados de cortesía. Ahí va la Teresa, la descarada, murmuraban algunos. Yo apretaba los labios y seguía adelante, aunque por dentro cada palabra era una puñalada. Mi único refugio era el silencio. Dejé de asistir a reuniones, dejé de conversar con las vecinas, dejé de frecuentar el mercado en las horas concurridas. Aprendí a moverme como una sombra, invisible, esquiva, evitando cualquier roce que pudiera encender nuevamente las lenguas del pueblo. Él también cambió. Lo veía de lejos, caminando por las calles con el semblante serio, los hombros encorvados por una tristeza que trataba de ocultar. Alguna vez nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi la misma herida que cargaba yo. Pero me obligaba a apartar la vista, a endurecer el corazón, porque sabía que si me dejaba llevar por ese impulso volvería a caer. Los meses se arrastraron como cadenas pesadas. El rumor, como todos los rumores, terminó perdiendo fuerza. El pueblo encontró nuevos escándalos de qué hablar, la hija de fulano que se fue sin casarse, el vecino que robó dinero en el mercado, el borracho que armaba escándalos en la plaza. Poco a poco, mi historia dejó de ser la comidilla principal, aunque nunca dejó de ser una sombra que me acompañaba. Yo volví a convertirme en la mujer solitaria de siempre, pero ya no era la misma. Había cambiado. Por dentro había un fuego apagado a la fuerza, un amor arrancado antes de florecer, una cicatriz más que se sumaba a las que ya llevaba en el alma. Fue entonces cuando, un año después, sucedió lo inesperado. Esa mañana el cartero golpeó a mi puerta. Me entregó un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una letra firme, juvenil, que reconocí al instante. Mis manos empezaron a temblar incluso antes de abrirlo. Me senté en la mesa, con el corazón acelerado, y abrí la carta. Dentro, las palabras me hirieron y me sanaron al mismo tiempo. Teresa. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude seguir guardando silencio. Me fui del pueblo. Necesitaba alejarme de todo, de las miradas, de las murmuraciones, de las cadenas invisibles que nunca nos dejaron ser libres. Estoy en otra ciudad, trabajando, tratando de construir un futuro. Pero quiero que sepas que jamás te olvidaré. Siempre llevaré en mi corazón el tiempo que compartimos. Usted fue la primera persona que me enseñó lo que es amar de verdad, sin condiciones, sin máscaras. Aunque el mundo no lo entienda, yo siempre la recordaré como la mujer que me devolvió la vida. Gracias por haber existido en mi historia. Siempre suyo, aunque lejos. Con amor eterno, J. Leí esas líneas una y otra vez, empapándolas con mis lágrimas. Lloré como no lo había hecho en meses, pero esta vez mis lágrimas eran diferentes. No eran de desesperación, sino de ternura, de gratitud, de un dolor dulce que me recordaba que había sido amada. Guardé la carta en una caja de madera junto a mis recuerdos más preciados. De vez en cuando la sacaba para releerla, para recordarme que lo que había vivido no había sido un delirio, ni un error, ni un pecado sin sentido. Había sido amor. Un amor breve, prohibido, marcado por la condena de los demás, pero amor al fin y al cabo. Con el tiempo aprendí a reconciliarme con esa historia. Ya no la veía como una vergüenza, sino como un capítulo doloroso y hermoso de mi vida. Me recordó que aún en medio de la soledad más profunda, la vida puede sorprenderte con la chispa de una pasión inesperada. Me enseñó que amar nunca es en vano, aunque no dure, aunque termine en lágrimas. Hoy, a mis 55 años, miro atrás y no me arrepiento. Sí, sufrí. Sí, me señalaron, me juzgaron, me insultaron. Pero también viví. También sentí que mi corazón podía latir con fuerza, que mi piel podía estremecerse, que mi alma podía renacer después de años de rutina y de frialdad. El pueblo todavía me recuerda como la mujer del escándalo.
sé que para muchos seré siempre un ejemplo de lo que no debe hacerse. Pero yo me recuerdo a mí misma como la mujer que, por un instante, se atrevió a desafiarlo todo por amor. Y aunque ese amor no se quedó conmigo, aunque se transformó en un recuerdo, me dejó un regalo invaluable, la certeza de que sigo viva, de que sigo siendo capaz de sentir, de que no estoy muerta en vida como lo estuve durante tantos años. Quiero decirte algo a ti, que me escuchas ahora. Quizás estás cargando con miedos, con culpas, con cadenas que te impiden ser quien realmente eres. Quizás también te has sentido invisible, olvidado, marchito. Y tal vez pienses que ya es tarde, que la vida se te fue de las manos. No lo creas. Nunca es tarde para volver a nacer. Nunca es tarde para atreverte a sentir, a vivir, a amar. No permitas que el miedo ni las habladurías de los demás te roben la oportunidad de experimentar lo que da sentido a la vida. El amor puede ser breve, puede ser imposible, puede terminar en lágrimas. Pero incluso así, vale la pena. Porque el amor verdadero deja huellas que nos sostienen para siempre, aun cuando la persona ya no esté a nuestro lado. Hoy no estoy sola. No porque alguien me acompañe físicamente, sino porque llevo dentro de mí las memorias, las cicatrices y las victorias invisibles que me hicieron quien soy. Y eso me basta. Porque la verdadera compañía es la paz con uno mismo. Y yo, al fin, después de tanto dolor, puedo decir que la encontré. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Dime en los comentarios desde dónde me acompañas, porque tus palabras son compañía para este corazón que un día aprendió que amar, aunque duela, siempre vale la pena. Suscríbete, dale me gusta y comparte, para que más personas recuerden que nunca es tarde para renacer.